Bienvenidos a El Referente, un podcast para líderes de opinión. En esta ocasión tenemos de invitada a Elda Molina Álvarez. Ella es la candidata a Magistratura de Circuito en materia administrativa y civil en la boleta rosa 06. Bienvenida, Elda. Gracias por estar con nosotros. ¿Quién es Elda? ¿Cómo se define Elda? Muchas gracias por la invitación, Rodrigo. Mira, yo me defino como una mujer altamente responsable. Soy una mujer sanjuanense, orgullosamente sanjuanense, y me considero una mujer sumamente responsable, apasionada por lo que hace. Me gusta mucho la impartición de justicia, tengo ya casi 19 años en la impartición de justicia y me defino como una mujer que se pone retos, pero que los cumple. Así que esa responsabilidad, esa entrega y esa pasión hacen de mí una mujer que realmente siempre tenga un objetivo que cumplir. ¿Cuál es la trayectoria de Molina Álvarez? Mi trayectoria laboral, Rodrigo, te quiero platicar que yo empecé en el Poder Judicial hace ya varios años. Estoy por cumplir 19 años en el Poder Judicial de la Federación. Empecé como meritoria, es decir, esta figura que, como su nombre lo dice, buscas el que te den la oportunidad, hace méritos para ganarse un lugar dentro de esa impartición de justicia. Yo empecé en el año 2002, cuando estaba yo en cuarto año de la licenciatura todavía en Derecho. Entro al Poder Judicial de la Federación en el Juzgado Primero de Distrito en aquel entonces, y desde ahí he tenido la oportunidad de ir creciendo en el ámbito jurisdiccional. Me hice oficial judicial, después fui actuaria judicial en un juzgado de distrito, secretaria de juzgado también en un juzgado de distrito. Después me fui a tribunal colegiado de circuito, en donde he sido oficial judicial, secretaria de magistrado, secretaria de tribunal colegiado. Actualmente soy secretaria de base del tercer tribunal colegiado en materia administrativa y civil. Es decir, yo soy la persona que elabora los proyectos de sentencia. Esto significa que tengo para mi conocimiento el estudio de infinidad de asuntos que nos llegan a los colegiados de circuito, en donde hay que analizar de manera minuciosa, de manera congruente y muy exhaustiva todos los asuntos que tenemos para nuestro conocimiento y proponer un proyecto de resolución, un proyecto de sentencia. Siempre me lo digo de esta manera: es dictar una sentencia, es elaborar un proyecto de sentencia, pero detrás de ese expediente hay vidas, hay familias, hay patrimonio. Es decir, no nada más es la elaboración del proyecto de sentencia de una manera fría, como a veces se piensa que es una resolución, un expediente. Sí es cierto, son hojas y es un expediente, pero lo cierto es que atrás hay familias esperando justicia, tenemos asuntos familiares, de custodias, de pensiones alimenticias, cuestiones de patrimonio de familia. Entonces, a mí me gusta ser una persona muy estudiosa de los asuntos que tengo para mi conocimiento, y eso es lo que actualmente hago. Desde el año 2019 llegué a este tercer tribunal colegiado en materia administrativa y civil, que es precisamente la misma materia a la que estoy aspirando ahora a la magistratura. Esto en mi trayectoria en el ámbito jurisdiccional, es decir, estoy por cumplir estos 19 años de carrera judicial dentro del Poder Judicial de la Federación, pero también he tenido otras oportunidades. Mira, hice una pausa en el Poder Judicial de la Federación en el año 2015, es decir, entro en el 2002, hago esta pausa en el 2015 y tuve una invitación en el Ejecutivo Local. En el Ejecutivo Local fui coordinadora general del Centro Justicia para las Mujeres del Estado de Querétaro. Fue un lugar donde yo aprendí mucho y además me gustó en demasía la materia a la que yo estaba llegando, es decir, violencia de género, violencia contra las mujeres. Eso hizo que yo me metiera mucho en la perspectiva de género, que estudiara, tengo diplomados en perspectiva de género, precisamente porque en ese momento mi labor requería de ese tipo de conocimiento. Estuve ahí un tiempo pues corto de alguna manera, como año y medio aproximadamente, porque después recibí una invitación también del mismo Ejecutivo Local a ser secretaria ejecutiva de la Comisión para la Consolidación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio del Estado de Querétaro. Y pues acepté, me fui para allá casi otro año, casi 2 años, y estuve por allá este tiempo en donde tuve la oportunidad de coordinar diferentes áreas del sistema de justicia penal.
Fíjate que fue muy interesante porque son diferentes operadores jurídicos y eso hizo que a mí se me habilitaran pues otras circunstancias que fueron necesarias, que hoy las sumo a mi experiencia, como pues habilidades de liderazgo, habilidades donde la coordinación es sumamente importante. Me gustó mucho irme al ejecutivo local, lo digo sinceramente, pero cuando tienes una pasión por algo que ya has hecho otros años de tu vida, pues decidí regresar al Poder Judicial en el 2019 a este tercer tribunal colegiado de circuito, que es donde actualmente laboro. Así que bueno, fue una pausa que hice laboralmente hablando, pero de mucha valía porque me dio mucho más aprendizaje, me llenó de experiencias que hoy digo, bueno, pues me han servido completamente. Esto en mi ámbito laboral, Rodrigo, pero fíjate que también tengo otra área donde he tenido mucha oportunidad, como es la docencia. Yo soy docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro desde el año 2009. Estoy por cumplir ya 17 años en la docencia y desde entonces sigo dando clases en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma, pero también he tenido la oportunidad de impartir cátedra en otras universidades. Di clases en la Universidad Anáhuac, Querétaro, en la Universidad UCO Mondragón, todas en materias afines al amparo. Es decir, son materias afines a mi trabajo, materias afines a la labor que yo hago día con día. Son las materias que imparto cátedra: procesal de amparo, teoría del juicio de amparo, práctica forense de amparo. Vamos, es algo que de lo que yo vivo diario, tanto en el ámbito laboral como esta actividad docente, que para mí es realmente una pasión dar clases en la Facultad de Derecho. Me encanta la docencia y es una actividad que, lo digo abiertamente, me fascina, y entonces me gusta combinar estas dos actividades. Esto es mi trayectoria, grosso modo, en cuanto a mi trayectoria laboral. Importante decir que tengo una carrera judicial de casi 19 años y que he estado en el Poder Judicial pues subiendo todos y cada uno de los cargos que tiene todo órgano jurisdiccional del Poder Judicial de la Federación. Molina Álvarez, ¿por qué decide participar en este proceso? Mira, Rodrigo, es una pregunta bien interesante. Te acabo de decir que estoy por cumplir 19 años de carrera judicial dentro del Poder Judicial de la Federación. Cuando viene la reforma del Poder Judicial de la Federación el 15 de septiembre del 2024, por supuesto que el Poder Judicial se manifestó respecto a esta reforma. Se fue a paro varios meses, incluso a nivel nacional, porque era una reforma que cambiaba completamente la dinámica del Poder Judicial. Yo, con un amor completamente a la camiseta del Poder Judicial, cuando veo estos cambios, es que yo decido quién quiero que llegue como titular, quién quiero que llegue como jueza, como magistrada, como juez, magistrado, ministro, ministra de la Corte. Porque cambian las reglas del juego y ahora son de elección popular, en donde mucho peligro había en que llegara gente que no tuviera esta carrera judicial, que no tuviera los conocimientos o un perfil idóneo para ser una persona juzgadora. Y eso fue lo que me motivó a mí a decir, bueno, yo tengo un perfil idóneo para poder ser magistrada de circuito. Primero, por mi trayectoria judicial, porque tengo 6 años en la materia, focalizada en estas materias de administrativo y civil, desde donde estoy en el tribunal colegiado. Y eso hace que yo tenga un conocimiento específico en materias de amparo civil y amparo administrativo, pero sobre todo por el amor que yo le tengo al Poder Judicial de la Federación. A mí me parece que tengo las herramientas necesarias para poder aportar a México mi granito que me corresponde como parte del Poder Judicial. Me parece que los cambios son necesarios siempre en todo ámbito. Habrá que analizar el tipo de cambios, ¿no? Pero algo que a mí me motivó fue pensar en que yo podía hacer algo por la justicia en México. Y sin duda alguna, algo que todavía fue un factor para yo inscribirme cuando venían estas convocatorias para ser candidata a magistrada de circuito, sin duda alguna fue que como te podías inscribir en una circunscripción territorial, entiéndase en mi caso Querétaro, yo decidí postularme en las 3 convocatorias del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo y del Poder Judicial,
porque de ser candidata y en su momento magistrada de circuito, sería magistrada de circuito en Querétaro, sin que me pudieran mover de ciudad. Eso para mí fue bastante interesante porque en la actualidad los magistrados, bueno, por las necesidades del servicio es que los cambian a diferentes estados de la República. Y algo que me llamó la atención fue eso, que de ser electa, pues me quedo en Querétaro por el cargo que dura este tiempo en la magistratura, que es precisamente 9 años. Así que mi aportación a la impartición de justicia, mi amor por el Poder Judicial de la Federación, mi pasión por el sistema judicial y sin duda alguna mi amor por Querétaro, porque no me quiero ir de Querétaro, fueron todos ellos motivos que hicieron que yo me postulara para ser magistrada de circuito. Candidata 06 en la boleta rosa. 06 en la boleta rosa. Molina Álvarez, ¿qué opinión tiene de la reforma judicial? Wow. Mira, hoy más allá de si está bien, estuvo mal, la reforma al Poder Judicial es una realidad. Hoy es un nuevo orden constitucional. Yo muchas veces me pregunté si esto era bueno, si había algo malo, y lo llevé a la reflexión, Rodrigo. La verdad es que fueron cambios que no se esperaban, fueron cambios que además fueron pues muy rápidos, hay que decirlo. Yo creo que todos vimos el proceso de reforma constitucional que tuvimos el año pasado, pero hoy en esta reflexión que yo hago, bueno, pues son cambios que ya están hechos. Es una realidad y también los cambios necesitamos adaptarnos a ellos, porque el querer seguir enojados, como mucha gente me consta que sigue enojada con el Poder Judicial, con la reforma al Poder Judicial, bueno, pues es no avanzar en lo que hoy es una realidad. Así que quiero rescatar lo bueno de esta reforma. Y algo bueno de esta reforma es precisamente el que los titulares, cuando lleguen a hacerlo, pueden quedarse en el mismo lugar al que fueron postulados. No va a haber estos cambios. Otro cambio sin duda importante me parece que va a permear en lo que tanto se dice en materia de corrupción y de nepotismo dentro del Poder Judicial de la Federación. Mira, yo te quiero decir que es mentira que los jueces y magistrados todos sean corruptos o que en ellos haya un nepotismo, porque eso no es verdad. Me consta porque conozco a magistrados, jueces intachables, admirables. He tenido jefes de verdad maravillosos, admirables, a los que les he aprendido mucho. Y el que se hable de la manera tan superficial que se habla de los magistrados, a mí no me parece correcto. Pero me parece que es un buen momento para que ese porcentaje que me considero es muy poquito, donde hay corrupción y donde hay nepotismo, porque no puedo negar que la haya, pero no un 100%. Vamos a pensar que fuera un 20% de estas personas que están involucradas en corrupción o en nepotismo. Bueno, pues me parece que hoy es un momento oportuno para hacer esos cambios. El que se haga un cambio de esta naturaleza, el que se vayan todos los jueces y magistrados o una gran mayoría, porque son muy pocos los que quedaron en funciones postulándose para poder seguir en funciones de jueces y magistrados, pues eso hará que el Poder Judicial cambie. He escuchado mucho de el nuevo Poder Judicial, pues sin duda alguna va a ser un nuevo Poder Judicial porque va a haber nuevos jueces y nuevos magistrados. Y eso hará que vengan cambios y yo creo que es un momento muy bueno, muy oportuno para erradicar la corrupción y el nepotismo, que aunque no sea un 100%, sí hay que buscar que se erradique completamente del Poder Judicial de la Federación. ¿Por qué la ciudadanía podría elegir a Molina Álvarez, la candidata 06? Wow, pues por muchas razones, Rodrigo. Poner en la boleta rosa el número 06 sería votar por su servidora Molina Álvarez Celda. Soy una mujer responsable, soy una mujer con muchas ganas de aportar a México lo que yo tengo para la impartición de justicia. Mira, hoy mi trayectoria en el Poder Judicial de la Federación, mi trayectoria académica como doctora en Derecho, tengo una maestría en Administración Pública, una especialidad en Constitucional y Amparo y por supuesto la licenciatura en Derecho, hace que esta trayectoria académica con la trayectoria laboral que he tenido por casi 19 años en el Poder Judicial de la Federación tenga las herramientas necesarias para poder ser magistrada de circuito.
Estoy segura que de llegar al cargo de la magistratura en materia administrativa y civil, voy a hacer el mejor de los papeles. ¿Cómo? Con responsabilidad, con patriotismo, pero sobre todo de una manera empática con la gente. Hoy México implora justicia y tengo las herramientas para poder aportar a mi país lo que más necesita. ¿Cuáles son las propuestas de la candidata 06? Mira, me gustaría compartir básicamente 3 para no alargarme incluso tanto. Una de ellas es, yo veo al acceso a justicia como un derecho humano porque lo es. Pero acceder a la justicia no nada más es ir a pedir al tribunal eso, la justicia, sino el cómo se puede acceder a la justicia. Hoy el derecho humano de acceso a la justicia nos tiene varios elementos, pero a mí me parece que además de cumplir con ellos cuando yo sea magistrada, quiero ser una magistrada empática. ¿Cómo? Una magistrada de puertas abiertas. Hoy yo considero que es derecho de todas las partes que tienen un expediente en un tribunal colegiado de circuito que conozcan a la magistrada, que conoce del asunto, que va a resolver su asunto. Así que una de las propuestas será siempre para mí, y más que propuesta es una línea de trabajo, tener mi despacho de puertas abiertas, que siempre escuchar a la gente. Hay abogados, hay personas que nos van a buscar a los tribunales colegiados que quieren conocer quién es la magistrada, el magistrado. Cuenten con que yo, cuando sea magistrada de circuito, siempre va a ser un despacho y un tribunal de puertas abiertas para todas esas personas. Me gusta ser empática y me parece que es hoy en día lo que necesita la justicia. Así que esa es una primera línea de trabajo, ¿no? El tenerle la accesibilidad, no nada más el acceso a justicia, sino la accesibilidad a la magistrada de circuito. Una segunda línea de trabajo sería el expediente electrónico. Hoy el expediente electrónico es una obligación para todos los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, pero tiene muchas deficiencias. ¿A qué me refiero con esto? Si bien es una obligación y ya se trabaja en él, tenemos las herramientas tecnológicas para trabajar con él, no se hace de una manera adecuada por la carga de trabajo, por la inexperiencia en el uso del sistema. Así que yo, que trabajo con ello día con día, me he dado cuenta que tiene diferentes deficiencias en el llenado del propio sistema, en la captura de las constancias. Y tengo ahí una línea de trabajo para poder dar cabalidad a este acuerdo general del Consejo de la Judicatura, a la ley de amparo, para que se pueda dar cumplimiento cabal. Es importante hoy la tecnología, es importante que todas las personas que tienen un expediente puedan revisar su expediente electrónico sin necesidad de ir al órgano jurisdiccional, sin necesidad de trasladarse. Y si se meten al sistema y falta la mitad de las constancias o no están todos los acuerdos, evidentemente de nada nos está sirviendo. Así que mi línea de trabajo será, primero, llenado del sistema, del CISE, se llama, del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, un llenado eficiente, un llenado completo y sobre todo un 100% de todo el expediente. Y esta línea de trabajo va muy de la mano con una siguiente línea, que sería la capacitación. La capacitación no nada más de mi persona como magistrada de circuito, sino de todo el personal. Mira, un magistrado de circuito solo no puede. Necesita de su equipo de trabajo, y el equipo de trabajo debe estar capacitado tanto en la materia jurídica como en la materia tecnológica, porque las personas que capturan en este expediente electrónico a veces lo hacen de manera equivocada, irregular, precisamente porque no tiene el conocimiento. Así que la capacitación en materia tecnológica y en materia jurídica hará que subamos también la calidad de justicia. ¿A qué me refiero con la calidad de justicia? Expedientes dictados de una manera, su resolución pues más pronta, más expedita, pero con un mejor lenguaje incluso. Hoy algo de tanto que nos quejamos es que no se le entiende a las resoluciones jurisdiccionales. Y cuando uno está capacitado de una manera mejor en las áreas a las que está focalizado, que en este caso sería administrativo y civil, hará que el dictado de las sentencias sean más prontas, pero sobre todo también con una calidad de justicia mucho mayor. Que sean resoluciones que todo mundo pueda entender y no nada más los abogados, porque a veces ocupamos un lenguaje técnico. Se quitará el lenguaje técnico para que todos y todas puedan entender a cabalidad una resolución. Para la candidata 06 es importante proyectar o resolver con perspectiva de derechos humanos. Por supuesto, por supuesto. Es más, me parece que no podríamos hablar de resolver un juicio
un procedimiento, un expediente que yo tenga en mis manos para su resolución si no veo con perspectiva de derechos humanos. Hoy lo que defendemos o lo que protegemos en el juicio de amparo es precisamente los derechos humanos. Cuando hay una vulneración, una violación a estos derechos humanos, se va a ver plasmado en una resolución y por supuesto que se debe de notar toda esta experiencia en derechos humanos para que todas las resoluciones que yo emita sean precisamente con esta perspectiva de siempre en pro de los derechos humanos. Molina Álvarez, Elda Boleta Rosa, 06, candidata a magistratura de circuito en materia administrativa y civil. Muchas gracias por acompañarnos. Este espacio está abierto en caso de verse favorecida. Este espacio se va a mantener abierto para que puedan regresar y nos puedan platicar parte de este proceso, cómo lo vivieron. En caso también de no verse favorecidos, también el espacio está abierto para que ustedes puedan platicarnos cuáles son las propuestas y qué continuidad le van a dar a este tipo de eventos. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti por la invitación. De verdad que son espacios muy buenos porque la ciudadanía nos puede conocer a todos los candidatos y candidatas, se pueden dar cuenta de quiénes somos y decidir de mejor manera para el día de las elecciones. La verdad es que pocos espacios se han abierto para que la gente nos conozca y bueno, pues hay que aprovecharlos, así que agradezco infinitamente la invitación. A ustedes, a este medio que me abrió las puertas, pero sobre todo agradezco a la gente que se dé la oportunidad de conocer mi perfil, de darse cuenta que soy un perfil idóneo para ser una magistrada de circuito, pero sobre todo quisiera aprovechar tu espacio para invitar a la gente a votar el próximo 1 de junio, que no se quede en sus casas, que por el contrario, hoy México necesita que todos los mexicanos y mexicanas salgamos a votar. Es importante que no dejemos en nadie esta decisión en manos de nadie más. Por el contrario, cada uno de nosotros tenemos que responsabilizarnos y acudir a votar. Y por supuesto que me vea favorecida con su voto, eso si votan 06 en la boleta rosa. Muchísimas gracias. Gracias. Esto es El Referente, podcast para líderes de opinión. Muchas gracias.